Se estima que solo el 20% de los musicales que estrenan cada año en Broadway pueden ser considerados un éxito, tomando en cuenta tanto lo monetario como su popularidad. Y aún con una gran historia y un gran equipo, nada puede garantizar que a una obra le va a ir bien. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video hablaremos sobre los fracasos del teatro musical. Bienvenidos. En 1981 se estrenó un musical llamado Merrily We Roll Along, que nos cuenta la historia de tres amigos, Franklin, Mary Flynn y Charlie. Y este musical tiene la particularidad de ir hacia atrás cronológicamente. O sea, la obra empieza con el final de la historia y llega al punto donde todo inició. Compuesta por Stephen Sondheim y dirigida por Harold Prince, la obra solo dio 16 funciones antes de cerrar y significó, por desgracia, el fin de la dupla Sondheim y Prince. Hay un documental maravilloso en Netflix que cuenta todo lo que sucedió alrededor del fracaso de este musical. Se los recomiendo mucho, se llama Best Worst Thing That Ever Could Have Happened. Y quise arrancar este video hablando sobre Merrily We Roll Along porque hoy en día es un musical muy aplaudido. En La Jolla Playhouse y en Roundabout Theatre han hecho revivals, y aunque en su momento significó el mayor fracaso en la carrera de todos los involucrados, como ellos mismos lo cuentan en el documental, también significó una nueva perspectiva sobre sus carreras, sus sueños y sus aspiraciones. Sí, haremos un recuento de fracasos del teatro musical en cuanto a popularidad, cantidad de funciones y el aspecto monetario, porque todo eso puede medirse, pero no quiere decir que estos musicales sean un fracaso artístico. En algunos casos es todo lo contrario. Dicho lo anterior, Merrily We Roll Along no fue el primer fracaso para Stephen Sondheim. En el año 1964 se estrenó un musical llamado Anyone Can Whistle, que solamente tuvo 9 funciones. Fue protagonizado por Angela Lansbury, quien en ese momento no era reconocida por su trabajo en los musicales, y a partir de ahí protagonizó obras como Mame, Gypsy y Sweeney Todd. Después de una serie de problemas financieros, entraron como inversionistas Irving Berlin, Frank Loesser, Jules Stein y Richard Rodgers, que conocían previamente el destacado trabajo de Sondheim, en conjunto con el trabajo de Arthur Lawrence, el escritor y director de este musical. Varios adjudican su fracaso precisamente al hecho de que Arthur Lawrence no tenía suficiente retroalimentación creativa al ser el único responsable del texto y de la dirección. Otras personas lo adjudican a que la temática de la obra en el momento que se estrenó ya era irrelevante. Y esa es otra complicación que tienen los musicales. Son procesos de creación tan largos desde que se origina la idea y se concibe hasta que se produce y se realiza, que a veces hasta parece un golpe de suerte lograr que un musical sea relevante en el preciso momento en el que se está presentando. Tener un musical exitoso nunca podrá garantizar que los siguientes también serán un éxito. Este ha sido el caso para compositores como Marvin Hamlisch, que 10 años después de crear la música para Chorus Line, hizo lo mismo para un musical inspirado en una película sobre un concurso de belleza llamado Smile, y solo duró 48 funciones. En parte porque en el año 1986 estaba el apogeo de los musicales británicos, y en parte porque antes de estrenar se bajaron del barco algunos de los inversionistas, cosa que no tenía nada contento a Marvin. What hurt the most for me was that I wanted to get a vote of confidence. I wanted to hear people say, look, it's not right, but you know this kid has had 2 shows that have done very well. He's had the chorus line, I mean, not alone, but he wrote the music for that. Let's go with his track record. You know, that kid has come through for us before. He'll come through. So, well, you know, when you have a $4 million riding, there aren't too many people who get that vote of confidence anymore. También está el caso de los compositores Bobby Lee Schoenberg, que después de tener éxitos como Miss Saigon y Los Miserables, escribieron el musical The Pirate Queen, una historia muy parecida a lo que sucede en Mulan, que se estrenó en el año 2007, protagonizado por Stephanie J. Block y solo duró 85 funciones. Según el libro The Broadway Musical Collaboration in Commerce and Art, entre los años 1976 y 1977 se vio el porcentaje de fracasos más bajo del que se tiene registro, con un 52%. En esos años se estrenaron, entre muchos otros, los musicales Godspell y Annie, y un musical que también se encontraba dando funciones era Chicago, de los compositores John Kander y Fred Ebb. Una década antes, estos compositores estaban estrenando el que sería su primer musical, Flora the Red Menace,
con Liza Minnelli debutando en el rol protagónico, aunque se rumora que el papel originalmente se había escrito para Barbra Streisand. La obra solo duró 87 funciones en cartelera y fue a raíz de esa experiencia que Harold Prince decidió dedicarse también a la dirección, estrenando al año siguiente, también junto a Kander y Eve, el primer musical conceptual, Cabaret. Otra de las obras que no tuvo tanto éxito en la carrera de estos compositores fue The Ring, protagonizada nuevamente por Liza Minnelli y Chita Rivera. Para Chita, la obra tuvo un mayor significado porque le otorgó su primer premio Tony. Para Liza, la historia no fue tan buena ya que tuvo que ser reemplazada por Stockard Channing a raíz de sus problemas con las drogas. El último musical que compusieron Kander y Eve solamente tuvo 61 funciones. Escrito por Terrence McNally y protagonizado por Chita Rivera, The Visit puso el punto final de esta dupla de composición y al igual que su primer musical no se acercó al éxito ni a la respuesta del público que tuvieron con Cabaret y con el revival de Chicago. Porque, eso también lo deben de saber, la primera versión de Chicago también fue considerada un fracaso, y no es hasta que hicieron el revival del año 1996, la versión que todos conocemos, que el musical se convirtió en un éxito. Otros revivals que solo por la cantidad de funciones fueron más exitosos que su versión original son Anything Goes, Cabaret, Paul Joey, She Loves Me, Showboat, West Side Story y Rocky Horror Show. Este último en parte gracias al éxito de la versión cinematográfica, y aunque sí le fue mejor que a la versión original, desgraciadamente perdió popularidad y perdió taquilla porque en la época en la que se estuvo presentando sucedió el ataque a las Torres Gemelas. Regresando a las versiones cinematográficas, y como casi todos sabemos, en años recientes han llegado a Broadway una gran cantidad de películas adaptadas al escenario, y yo quiero pensar que la razón por la que hay tanto interés en llevar estas historias al teatro es por el nivel de popularidad que ya tienen. Uno creería que es más sencillo vender boletos o hacer que a la gente le gusten estas adaptaciones, pero ya van varios ejemplos que nos demuestran lo contrario. Big Fish, el musical inspirado en la película de Tim Burton, solo tuvo 98 funciones. Particularmente a mí me gustan mucho las canciones, asumo que Susan Stroman hizo un trabajo maravilloso como directora y coreógrafa, pero lo que algunos críticos dicen es que la comparación entre el arte de la película y el trabajo escénico no le ayudó mucho a la obra. Una historia que jamás se me hubiera ocurrido que podría tener un musical es Rocky, la famosa película protagonizada por Sylvester Stallone, que en teatro solo tuvo 180 funciones. Debo de admitir con todo el dolor de mi corazón que este es el trabajo de Stephen Flaherty y Lynn Ahrens que menos me gusta, y amo todos sus otros trabajos, pero las composiciones que hicieron para este musical no fueron tan memorables para mí. Otro compositor que me gusta mucho es Duncan Sheik, y el trabajo que hizo para la versión teatral de la película American Psycho no me desagradó del todo, pero lo poco que he podido ver en YouTube sí está medio raro. Creo que el tono de la obra y el carácter del personaje principal no parecen muy bien definidos. El musical cerró después de dar 81 funciones y, entre otras cosas, tal vez se deba a que, por lo que he leído, el director no tenía mucha experiencia en musicales. Mismo caso de Amélie, el musical tuvo una directora que no tenía mucha experiencia en el género y aunque no tuvo críticas fuertes, tampoco los favorecieron mucho. En general, todas las opiniones hacia esta obra se quedaban un poco tibias. No fueron nominados a los premios Tony y aunque Philippa Soo y Samantha Park son muy buenas actrices, el personaje no estaba a su favor porque la interpretación original es muy reconocida y además icónica. El musical tuvo que cerrar después de 56 funciones. Para cerrar esta lista de adaptaciones de películas que fracasaron en teatro, quiero decirles que hay un musical que sí me dolió que hubiera cerrado después de 176 funciones, y ese es Groundhog Day. Sondheim lo dijo en alguna ocasión, la película de Groundhog Day sería un gran musical. Yo solo he tenido oportunidad de escucharlo y la música y las letras de Tim Minchin en general me parecen maravillosas. Por un lado, sí siento que hace falta que la música retrate la urgencia y la desesperación que está viviendo el personaje de Phil Connors, pero por otra parte creo que Tim logró capturar en sus canciones mensajes muy potentes que, aunque forman parte de la película, no están ahí de manera literal. Y darle ese valor agregado a una historia tan fascinante como la de Groundhog Day es algo que no todos los musicales logran. Por último, no podía terminar este video sin mencionar dos musicales que son considerados los mayores fracasos en la historia de Broadway: Carrie y Spider-Man Turn of the Dark.
Ambos personajes muy famosos, con equipos de gente muy talentosa y con grandes inversiones de dinero que desgraciadamente no fueron redituables. El musical Carrie obtuvo su inspiración de la novela de Stephen King. En uno de los roles protagonistas estaba la grandiosa Betty Buckley, que de hecho apareció en la película de 1976, y la coreografía fue realizada por mi actriz favorita de teatro musical, Debbie Allen. La obra estrenó un jueves y cerró ese mismo domingo con una pérdida de $8 millones. Tanto la ambientación como la música no parecía que tuvieran mucho que ver con la historia, y el mismo error sucedió con el musical Spider-Man Turn of the Dark, que se inspiró tanto en los cómics como en las películas que existían del Hombre Araña hasta ese punto. Fue dirigido por Julie Taymor y la música fue compuesta por U2. Después de 7 meses de previos donde sucedieron múltiples accidentes y un aumento de $25 millones del presupuesto inicial, Spider-Man Turn of the Dark nunca logró cumplir con la expectativa que había generado. Si quieren conocer más sobre los grandes fracasos del teatro musical, les recomiendo ampliamente los libros Not Since Carrie, de Ken Mandelbaum, y Song of Spider-Man, de Glenn Berger. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden que esto es un resumen de una sesión muy extensa que tuvimos hace varios meses y pueden acceder a la sesión completa en la descripción de este video. No olviden poner en los comentarios qué les pareció y de qué otros temas les gustaría que platicáramos en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.